Buenas tardes, querida profesora. Mi nombre es Adriana Brenes Madrid. Soy estudiante de la carrera de Educación General Básica para primero y segundo ciclo. Seleccioné esta carrera porque me apasiona poder enseñarle a los niños. Desde muy joven he tenido la experiencia de enseñar, especialmente en la iglesia, y el llevar el conocimiento a los niños es una labor loable y es una de las mejores que se puede hacer. Pertenezco al Centro Universitario de Cartago y en esta ocasión este es mi proyecto. Tiene que ver con lo que es el reconocimiento de las características, estructuras y elementos de los textos informativos, narrativos, expositivos y descriptivos. Para ello se va a utilizar el cuento El patito feo de Hans Christian Andersen. Muy bien, chicos, ¿cómo están? Buenos días. Es un gusto estar con ustedes hoy. Quiero que se pregunten lo siguiente. ¿Qué será lo que vamos a aprender hoy? Quiero escucharlos. ¿Qué será lo que vamos a aprender el día de hoy? Ok, muy bien. Ahora quiero que observen esta imagen. En esta imagen, ¿qué ven? Entonces, ¿qué es lo que vamos a leer? Ajá, la historia del patito feo. Les pregunto, ¿alguno de ustedes ha visto un pato? ¿Han visitado de casualidad una granja? Ajá. ¿Qué animales puede haber en una granja? ¿Qué otras cosas encontramos en una granja? ¿Ok? Vamos a iniciar la historia del patito feo. Y dice así. ¡Qué hermosa estaba la campiña! Había llegado el verano, el trigo estaba amarillo, la avena verde, la hierba de los prados cortada ya, quedaba recogida en los pajares, en cuyos tejados se paseaba la cigüeña con sus largas patas rojas, hablando en egipcio, que era la lengua que le enseñara su madre. Rodeaban los campos y prados grandes bosques, y entre los bosques se escondían lagos profundos. ¡Qué hermosa estaba la campiña! Bañada por el sol, levantándose una mansión señorial, rodeada de hondos canales, y desde el muro hasta el agua crecían grandes plantas trepadoras, formando una bóveda tan alta, dentro de que de ella podía estar de pie un niño pequeño, por más dentro estaba tan enmarañado que parecía el interior de un bosque. En medio de aquella maleza una gansa, sentada en el nido, incubaba sus huevos. Estaba ya impaciente, pues tardaban tanto en salir los polluelos y recibía tan pocas visitas. Los demás patos preferían nadar por los canales en vez de entrar a hacerle compañía y charlar un rato. Por fin empezaron a abrirse los huevos, uno a uno. ¡Pi, pi!, decían los pequeños. Las yemas habían adquirido vida y los patitos asomaban la cabecita por la cáscara rota. ¡Cuac, cuac! Gritaban con todas sus fuerzas, mirando a todos lados por entre las verdes hojas. La madre los dejaba, pues el verde es bueno para los ojos. ¡Qué grande es el mundo!, exclamaron los polluelos, pues ahora tenían mucho más sitio que en el interior del huevo. ¿Creéis que todo el mundo es esto?, dijo la madre.
Pues andáis muy equivocados. El mundo se extiende mucho más lejos, hasta el otro lado del jardín, y se mete en el campo del cura, aunque yo nunca he estado allí. ¿Estáis todos?, prosiguió incorporándose. Pues no, no los tengo todos. El huevo gordote no se ha abierto aún. Va a tardar mucho. Ya estoy hasta la coronilla de tanto esperar. Bueno, ¿qué tal vamos?, preguntó una vieja gansa que venía de visita. Este huevo no termina nunca, respondió la clueca. No quiere salir. Pero mira los demás patitos. ¿Verdad que son lindos? Todos se parecen a su padre y el sinvergüenza no viene a verme. Déjame ver el huevo, que no quiere romper, dijo la vieja. Créeme que es un huevo de pava. También a mí me engañaron una vez. Pasé muchas fatigas con los polluelos, pues le tienen miedo al agua. No pude con él. Me desgañité y lo puse verde. Pero todo fue inútil. A ver el huevo. Sí, es un huevo de pava. Déjalo y enseña a otros a nadar. Lo empollaré un poquitín más, dijo la clueca. Tanto tiempo he estado encima de él que también puedo esperar otro poco. Como quieras, contestó la otra despidiéndose. Al fin se partió el huevo. Pi, pi. Hizo el polluelo saliendo de la cáscara. Era gordo y feo. La gansa se quedó mirando. Es un pato enorme, dijo. No se parece a ninguno de los otros. ¿Será un pavo? Bueno, pronto lo sabremos. Del agua no se escapa, aunque tenga que zambullirse a trompazos. El día siguiente amaneció espléndido. El sol bañaba las verdes hojas de la enramada. La madre se fue con toda la prole al canal y ¡plas! Se arrojó al agua. ¡Cuac, cuac!, gritaba, y un polluelo tras otro se fueron zambullendo también. El agua les cubrió la cabeza, pero enseguida volvieron a salir a flote y se pusieron a nadar tan lentamente. Las patitas se movían por sí solas y todos chapoteaban, incluso el último polluelo gordote y feo. Pues no es pavo, dijo la madre. Fíjate cómo mueve las patas y qué bien se sostiene. Es hijo mío, no hay duda. En el fondo, si bien se mira, no tiene nada de feo. Al contrario, cuac, cuac. Venid conmigo, os enseñaré el gran mundo. Os presentaré a los patos del corral, pero no os alejéis de mi lado. No fuese que alguien os atropellase, y mucho cuidado con el gato. Y se encaminaron al corral de los patos, donde había un barbullo espantoso, pues dos familias se disputaban la cabeza de anguila. Y al fin fue el gato quien se quedó con ella. ¿Veis? Así va el mundo, dijo la gansa madre, afilándose el pico, pues también ella hubiera querido pescar el botín. Servíos de las patas, a ver si os despabiláis. Id y haced una reverencia a aquel pato viejo de allí. Él es el más ilustre de todos los presentes. Es de raza española. Por eso está tan gordo. ¿Ved la cinta colorada que lleva en la pata? Es la mayor distinción que puede otorgarse a un pato. Es para que no se pierda y para que todos lo reconozcan también, y animales y personas. ¡Hala! ¡Sacudiros! No metáis los pies para adentro. Los patitos bien educados andan con las piernas emparrancadas. No papá y mamá. Así, ¿veis? Ahora inclinad el cuello y decí cuac. Todos obedecieron, mientras los demás gansos del corral los miraban diciendo en voz alta:
Vaya, solo faltaba estos. Como si no fuesen ya bastantes. ¡Y qué asco! Fijaos en el pollito. A ese sí que no lo toleramos. Y enseguida se adelantó el ganso y le propinó un picotazo en el pescuezo. ¿Qué? Antes de continuar, quiero que vean esta imagen y me digan, ¿qué creen que está pasando en la historia aquí? Voy a mostrarlo otra vez. De lo que hemos visto, ¿qué creen que está pasando en la historia? Los patitos han llegado. ¿Dónde estaban los otros animales? Y vamos a continuar el cuento. «Déjalo en paz», exclamó la madre. «No molesta a nadie». «Pero, si es gordote y extraño», replicó el agresor, «habrá que sacudirlo». «Tiene usted unos hijos muy guapos, señora», dijo el viejo de la pata vendada. «Lástima que este gordote, ese sí que es un fracaso. Me gustaría que pudiese retocarlo». «No puede ser, señoría», dijo la madre. «Cierto que no es hermoso, pero tiene un buen corazón y nada tan bien como los demás, incluso diría que mejor. Me figuro que al crecer se arreglará y que con el tiempo perderá volumen. Estuvo muchos días en el huevo y por eso ha salido demasiado robusto». Y con el pico le pellizcó el pescuezo y le alisó el plumaje. «Además es macho», prosiguió, «así que no importa gran cosa. Estoy segura de que será fuerte y se despabilará». «Los demás polluelos son encantadores de veras», dijo el viejo. «Considérese usted en casa, y si encuentra una cabeza de anguila, haga el favor de traérmela». Y de este modo tomaron posesión de la casa. El pobre patito feo no recibía sino picotazos y empujones, y era el blanco de las burlas de todos, lo mismo de los gansos que de las gallinas. ¡Qué ridículo! Se reían todos, ja, 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 y el pavo, que por haber venido al mundo con espolones se creía el emperador, se henchía como un barco a toda vela y arremetía contra el patito, con la cabeza colorada de rabia. El pobre animalito nunca sabía dónde meterse. Estaba muy triste por ser feo, porque era la chacalota de todo el corral. Así transcurrió el primer día, pero en lo sucesivo las cosas se pusieron aún peor. Todos acosaban al patito, inclusive sus hermanos. Lo trataban brutalmente y no cesaban de gritar: «Así te pescara el gato, bicho asqueroso», y hasta la madre deseaba perderlo de vista. Los patos lo picoteaban, las gallinas lo golpeaban y la muchacha encargada de repartir el pienso lo apartaba a puntapiés. Vean qué triste, todos estaban agrediendo al pobre patito feo. Al fin huyó saltando a la cerca. Los pajarillos de la maleza se echaron a volar asustados. «Huyen, porque soy feo», dijo el pato, y cerrando los ojos siguió corriendo a ciegas. Así llegó hasta el gran pantano, donde habían los patos salvajes. Cansado y dolorido, pasó allí la noche. Por la mañana, los patos salvajes, al levantar el vuelo, vieron a su nuevo compañero. «¿Quién eres?», le preguntaron, y el patito, volviéndose en todas direcciones, los saludó a todos lo mejor que supo. «Eres un espantajo», exclamaron los patos, «pero no importa, con tal de que no te cases en nuestra familia». El infeliz lo último que pensaba era en casarse.
Dábase por muy satisfecho con que le permitiesen echarse en el cañaveral y beber un poco de agua del pantano. Así transcurrieron 2 días, al cabo de los cuales se presentaron 2 gansos salvajes, machos los dos, para ser más precisos. No hacía mucho que habían salido del cascarón, por eso eran tan impertinentes. «Oye, compadre», le dijeron, «eres tan feo que te encontramos simpático. ¿Quieres venirte con nosotros y emigrar? Cerca de aquí, en otro pantano, viven unas gansas salvajes muy amables, todas solteras y saben decir cuá. A lo mejor tienes éxito aun siendo tan feo». ¡Ping! ¡Pam! Se oyeron 2 estampidos. Los 2 machos cayeron muertos en el cañaveral y el agua se tiñó de sangre. ¡Ping! ¡Pam! Volvió a retumbar y grandes bandadas de gansos salvajes alzaron el vuelo de entre la maleza mientras se repetían los disparos. Era una gran cacería. Los cazadores rodeaban el cañaveral y algunos aparecían sentados en las ramas de los árboles que lo dominaban. Se formaban nubecillas azuladas por entre el espesor del ramaje, cerniéndose por encima del agua, mientras los perros nadaban en el pantano. ¡Plas! ¡Plas! Y juncos y cañas se inclinaban de todos lados. ¡Qué susto para el pobre patito! Inclinó la cabeza para meterla bajo el ala, y en aquel mismo momento vio junto a sí un horrible perrazo, con medio palmo de lengua fuera y una expresión atroz en los ojos. Alargó el hocico hacia el patito, le enseñó los agudos dientes y ¡plas! ¡Plas! Se alejó sin cogerlo. «Loado sea Dios», suspiró el pato, «soy tan feo que ni el perro quiso morderme». Y se estuvo muy quietecito mientras los perdigones silbaban por entre las cañas y seguían sonando los disparos. Hasta muy avanzado el día no se restableció la calma, mas el pobre seguía sin atreverse a salir. Esperó aún algunas horas, luego echó un vistazo a su alrededor y escapó del pantano a toda velocidad que le permitieron sus patas. Corrió a través de campos y prados, bajo una tempestad que le hacía muy difícil la huida. Al anochecer llegó a una pequeña choza de campesinos. Estaba tan ruinosa que no había de qué lado caer y por eso se sostenía en pie. El viento soplaba con tal fuerza mientras el patito que tuvo que sentarse sobre la cola para afianzarse y no ser arrastrado. La tormenta arreciaba más y más. Al fin observó que la puerta se había salido de uno de los goznes y dejaba espacio para colarse en el interior, y esto es lo que hizo. Vivía en la choza una vieja con su gato y su gallina. El gato, al que llamaba hijito, sabía arquear el lomo y ronronear, e incluso desprendía chispas si se frotaba el contrapelo. La gallina tenía las patas muy cortas y por eso la vieja la llamaba Tortita Patitorca, pero era muy buena ponedora y su dueña la quería como una hija. Por la mañana se dieron cuenta de que había llegado un forastero y el gato empezó a ronronear y la gallina a coclar. «¿Qué pasa?», dijo la vieja mirando a su alrededor. No veía bien y creyó que era un ganso cebado que se había extraviado. «¿No se casan todos los días?», exclamó. «Ahora tendré huevos de pato, con tal de que no sea un macho. Habrá que probarlo».
y puso al patito a prueba por espacio de 3 semanas, pero no salieron huevos. El gato era el mandamás de la casa y la gallina la señora, y los dos repetían continuamente: nosotros y el mundo, convencidos de que ellos eran la mitad del universo y aún lo mejor. El patito pensaba que podía opinarse de otro modo, pero la gallina no le dejaba hablar. ¿Sabes poner huevos?, preguntó. No. Entonces cierra el pico. ¿Y el gato? ¿Sabes doblar el espinazo y ronronear y echar chispas? No. Entonces no puedes opinar cuando hablan personas de talento. El patito fue a acurrucarse en un rincón, malhumorado. De pronto acordóse del aire libre y de la luz del sol, y le entraron tales deseos de irse a nadar al agua que no pudo reprimirse y se lo dijo a la gallina. ¿Qué mosca te ha picado?, le replicó ésta. ¿Cómo no tienes ninguna ocupación? Te entran estos antojos. Pon huevos o ronronea. Verás cómo se te pasa. Pero es tan hermoso nadar, insistió el patito. Da tanto gusto zambullirse de cabeza hasta tocar el fondo. Hay gustos que merecen palos, respondió la gallina. Creo que has perdido la chaveta. Pregunta al gato, que es la persona que más sabía que conozco, si le gusta nadar o zambullirse en el agua. Y ya no hablo de mí. Pregúntalo, si quieres, a la dueña, la vieja. Y el mundo entero no hay nadie más inteligente. ¿Crees que le apetece nadar o meterse en el agua? No me comprendéis, dijo el patito. ¿Que no te comprendemos? ¿Quién lo hará entonces? No pretenderás ser más listo que el gato y la mujer. Y no hablemos más ya de mí. No tengas esos humos, criatura, y da gracias al Creador por las cosas buenas que te han pasado. ¿No vives en una habitación bien calientita, con compañía de quien puede enseñarte mucho? Pero eres un charlatán, y no da gusto tratar contigo. Créeme, es por tu bien que te digo cosas desagradables. Ahí se conoce a los verdaderos amigos. Procura poner huevos o ronronear, o aprende a despedir chispas. Creo que me marcharé por esos mundos de Dios, dijo el patito. Es lo mejor que puedes hacer, respondió la gallina, y el pato se marchó y se fue al agua a nadar y zambullirse, pero todos los animales lo despreciaban por su fealdad. Llegó el otoño en el bosque. Las hojas se volvieron amarillas y pardas. El viento las arrancaba y arremolinaba, mientras el aire iba enfriándose por momentos, cerníase en las nubes llenas de granizo y nieve. Y un cuervo, posado en la valla, gritaba: ¡au! ¡au!, de puro frío. Solo de pensarlo le entra a uno escalofríos. El pobre patito lo pasaba muy mal realmente. Un atardecer, cuando el sol se ponía, ya llegó toda una bandada de grandes y magníficas aves que salieron de entre los matorrales. Nunca había visto nuestro pato aves tan espléndidas. Su blancura deslumbraba y tenían largos y flexibles cuellos. Eran cisnes. Su cuchillido era extraordinario, y desplegando las largas alas majestuosas, emprendieron el vuelo, marchándose de aquellas tierras frías hacia otras más cálidas, y hacia lagos despejados. Eleváronse a gran altura, y el feo patito experimentó una sensación extraña. Giró en el agua como una rueda, y alargando el cuello hacia ellas, soltó un grito tan fuerte y raro que él mismo se asustó. ¡Ay! No podía olvidar aquellas aves hermosas y felices, y en cuanto dejó de verlas, se hundió hasta el fondo del pantano.
Al volver a la superficie estaba tan fuera de sí, ignoraba su nombre y hacia dónde se dirigían, y no obstante sentía un gran afecto por ellas, como no lo había sentido por nadie. No las envidiaba. ¿Cómo le hubiera podido ocurrir el deseo de ser como ellas? Habríase dado por muy satisfecho con que le hubiese tolerado los patos. Pobrecillo, feo como era. Era invierno y el frío arreciaba. El patito se veía forzado a nadar sin descanso para no entumecerse. Mas por la noche, el agujero en que flotaba se reducía progresivamente, helaba tanto que se podía oír el crujido del hielo. El animalito tenía que estar moviendo constantemente las patas para impedir que se cerrase el agua hasta que se rindió del cansancio. Y al quedarse quieto, lo aprisionó el hielo. Por la mañana llegó un campesino y al darse cuenta de lo ocurrido rompió el hielo con un zueco y recogió al patito, lo llevó con su mujer y en la casa se reanimó el animal. Los niños querían jugar con él, pero el patito, creyendo que iban a maltratarlo, saltó asustado en medio de la lechera, salpicando de leche toda la habitación. La mujer se puso a gritar y a agitar las manos, con lo que el ave se metió de un salto en la mantequera y de ella en el jarro de la leche, y yo qué sé dónde. ¡Qué confusión! La mujer lo perseguía gritando y blandiendo las tenazas. Los chiquillos corrían, saltando por encima de los trastos, para cazarlo, entre risas y barbullo. Suerte que la puerta estaba abierta y pudo refugiarse entre las ramas de la nieve recién caída. Allí quedó rendido. Será demasiado triste narrar todas las privaciones y miserias que hubo de sufrir nuestro patito durante aquel duro invierno. Lo pasó en el pantano, entre las cañas, y allí lo encontró el sol cuando volvió el buen tiempo. Las alondras cantaban y despertó espléndida la primavera. El patito pudo batir de nuevo las alas, que zumbaron con mayor intensidad que antes y lo sostuvieron con más fuerza, y antes de que pudiera darse cuenta, encontróse en un gran jardín, donde los manzanos estaban en flor, y los fragantes lilas curvaban sus largas ramas verdes sobre los tortuosos canales. ¡Oh! Aquello era tan hermoso. Con el frescor de la primavera, de entre las matas salieron en aquel momento 3 preciosos cisnes, aleteando y flotando lentamente en el agua. El pato reconoció a aquellas aves bellas y se sintió acometido de una extraña tristeza. Quiero irme con ellos, volar al lado de esas espléndidas aves. Me matarán a picotazos por mi osadía. Feo como soy, no debería acercarme a ellos, pero iré, pase lo que pase. Mejor ser muerto por ellos que verme vejado por los patos, aporreado por los pollos, rechazado por la criada del corral y verme obligado a sufrir privaciones en el infierno. Un par de aletazos se posó en el agua. Nadó hacia el hermoso cisne. Estos al verle corrieron a su encuentro con un gran ruido de plumas. Veamos acá. El patito se acercó y ellos, le dijo el patito, matadme, gritó el animalito, achacado por la cabeza.
guardando el golpe fatal. Pero, ¿qué es lo que vio reflejado en la limpia agua? Era su propia imagen. Vio que no era una ave desbardada, torpe y de color negruzco, fea y repelente, sino un cisne como ellos. ¿Qué importa haber nacido en un corral de patos cuando se ha salido de un huevo de cisne? Entonces recordó con gozo todas las penalidades y privaciones pasadas. Solo ahora comprendía su felicidad ante la magnificencia que lo rodeaba. Los cisnes mayores se describían círculos a su alrededor, acariciándolo con el pico, presentándose luego en el jardín varios niños que echaron al agua pan y grano, y el más pequeño gritó: ¡Hay uno nuevo! ¡Hay uno nuevo! Y sus compañeros alborozados exclamaron también, haciéndole coro: ¡Sí, ha venido uno nuevo! Y todos fueron aplausos y bailes y brincos. Corriendo luego al encuentro de sus padres, volvieron poco a poco con pan y bollos que echaron al agua mientras clamaban: el nuevo es el más bonito, tan joven y precioso. Y los cisnes mayores se inclinaron ante él. Pero él se sentía avergonzado y ocultó la cabeza bajo el ala. No sabía qué hacer. Era tan feliz, pero ni pizca de orgulloso. Recordaba las vejaciones y persecuciones que había sido objeto. Y he aquí que ahora decían que era más hermoso entre las hermosas aves del mundo. Hasta las lilas bajaron sus ramas a su encuentro, y el sol brilló, tibio y suave. Crujieron entonces sus plumas, irguiéndose, y su esbelto cuello rebosante. El corazón exclamó: ¿cómo podía soñar tanta felicidad cuando no era más que un patito feo? Vean qué hermoso, cómo este patito feo cambió. Y vamos a recordar algunas palabras de las que aprendimos en este cuento. La primera palabra que vimos es mansión. Aquí vamos a ver la imagen y la palabra, y guarden en su memoria cada una. Mansión es esta, porque después yo les voy a mostrar la imagen y van a definirla. Esto es pescuezo. ¿Se acuerdan que al patito le dieron de picotazos en el pescuezo? Ajá. ¿Lo ven ahora sí? Muy bien. Pescuezo. La siguiente que tenemos es cisne. Vean cómo se ve el cisne. Ajá, ¿lo ven bien? Acuérdense en cómo se ve un cisne. Este es un corral. Veamos el corral. ¿Todos lo ven? ¿Sí? Ajá, este es un corral. El siguiente, esta es una cigüeña, ¿verdad? Muchos pueden tener experiencia con la cigüeña, como han podido ver algunas de las películas de las cigüeñas. Este es una pava. Normalmente nosotros la conocemos como chompipe. Esta que tenemos aquí es un ganso. ¿Se acuerdan que el patito estaba en un nido de ganso?
Esta es una campiña. ¿Lo vemos? Ajá, muy bien. Esta es una anguila. ¿Quiénes recuerdan que en la casa donde estaban los otros animales se estaban comiendo una cabeza de anguila? Esta es una anguila. Estas son las gallinas. ¿Todos conocemos las gallinas? Este es un tejado. Veamos, aquí hay una casita, la parte de arriba está el techo. Estaba construido con lo que se llamaban tejas. Por eso se le dice tejado. Y se acuerdan que unos gansos le hablaron de emigrar. Emigrar es cuando alguien se va a otro país, otro lugar. Los pajares es toda la paja que se amontona en las granjas para dar de comer a los animales y para que los calienten. Esto es un ejemplo de bóveda. Hay diferentes tipos, pero se acuerdan que donde estaba el patito parecía una bóveda, ¿verdad? Cuando los patitos o las aves nacen y dejan el huevo, se les llama polluelos. ¿Se acuerdan que se habló de el pantano? El pantano donde estuvo el patito. ¿Okay? Y eso es un cañaveral. Un cañaveral es un lugar donde está sembrado de caña. ¿Se acuerdan que el azúcar se saca de la caña? Donde está sembrada esa caña se llama cañaveral. Y estos son ejemplos de una choza. ¿Se acuerdan que el patito fue a refugiarse a una choza? Correcto. Y por último, estos son juncos. ¿Se acuerda que él decía que hasta los juncos al final parecía que le rendían homenaje? Entonces, esto es el vocabulario de las palabras que vimos en el cuento. Vamos a hacer unos grupos y vamos a definir. A cada uno de ustedes se les va a dar o la palabra o la imagen. Ustedes van a buscar al que tenga la imagen de su palabra y van a escribir en su cuaderno la definición que ustedes recuerdan que era esa palabra. ¿Ok? Entonces vamos a hacer las parejas. Entonces busquen los que tienen las imágenes y los que tienen las palabras para que se busquen y puedan sentarse a hacer esa definición. Ajá, muy bien. Muy bien. Como ya hicieron esta parte, voy a escoger algunas de las imágenes para que me puedan dar la definición, ¿verdad? Entonces, voy a mostrar la imagen y me van a decir qué es lo que es la imagen. Esta primera imagen. ¿Quién me da la definición de esta primera imagen? Ajá. Correcto, muy bien. Seguimos con esta otra. ¿Quién me puede decir qué es esta? ¿Qué significa? ¿Cuál es la palabra? Ajá, muy bien. ¿Y esta? Gracias.
Y es ahora esta. Por último tenemos esta otra. Perdón, la última va a ser esta. ¿Qué es esta? Ok, gracias chicos, gracias por su participación. Ahora sí, yo tengo acá una copia del cuento. Aquí están las hojas y voy a seleccionar a alguno de ustedes para que me lea una parte. Yo he señalado cada parte a leer con números. 1, 2 y así. Entonces voy a escoger a 5 de ustedes para que me lean. Pero no solamente me van a leer, sino que con este teléfono voy a contar 1 minuto. Y cuando yo les diga comiencen, ustedes empiezan a leer. Durante el minuto que va a marcar el cronómetro, usted estará leyendo. Cuando termine ese minuto, yo le digo pare y usted va a parar, va a señalar la palabra donde quedó. Luego me trae la lectura que hizo y contaremos las palabras que pudo leer. A esto llamamos la velocidad de la lectura. Veremos cuántas palabras usted pudo leer correctamente, cuántas palabras tuvieron algún tipo de error, ya sea que las dijo o no las pronunció bien o se confundió de palabra, etcétera. ¿Verdad? Entonces, como les dije, les doy una hoja, repásenlo de manera silenciosa y cuando estamos listos empezamos a hacer la lectura. ¿Ok? Entonces vamos a fijar el cronómetro. Vamos a fijar el cronómetro, véanlo acá. No se ve muy bien por la pantalla, pero ahí está el cronómetro para que vean que se va a tomar el tiempo y que va a ser medido. Ahí está, ahora sí aparece. Entonces, iniciamos. El que tiene la sección 1 va a iniciar ahora. Cuando se dice que se detiene, se espera y la señal va a ser para que inicie en lo que está marcado, el de la sección 2. ¿Ok? ¿Listos? Comience. Muy bien, puede detenerse. Ajá, señala hasta donde llegó y me entrega la hoja. Gracias. Gracias, chicos. ¿Ok? En esto de la fluidez lectora, cada vez que leemos necesitamos aprender más y más. Ahora sí, ¿qué les pareció el cuento? Voy a retomar las preguntas que les hice al inicio. Y ahora, ¿saben más? ¿Qué animales pueden haber en una granja? ¿Y qué otras cosas encontramos en la granja? ¿Verdad? ¿Alguno ha visto un pato? ¿Alguno ha visto un pato? ¿Ha visitado una granja? ¿Qué les pareció el cuento? Yo quiero invitarles
a que veamos estas cosas de todo el cuento. ¿Qué moraleja o enseñanza nos dejó el cuento? ¿Qué moraleja o enseñanza podemos sacar de este cuento? ¿Qué pasó con el patito feo? ¿Qué le hicieron? ¿Qué pasó al final? ¿Qué enseñanza nos deja este cuento? Vamos a anotarla en el cuaderno, esas enseñanzas que nos dejó este cuento. Y ahora, ¿qué les parecieron las cosas que pasó el patito feo? ¿Quién me puede decir qué te parecieron? ¿Cómo viste las cosas que le sucedieron al patito feo? Recuerden que aún su mamá, o la que creía que era su mamá, lo veía feo. Después fue ridiculizado por todos los animales de la granja, hasta que tuvo que huir. ¿Y se acuerdan que llegó a una choza donde una vieja y el gato y la gallina lo estaban haciendo sufrir? Y tuvo que irse a esconder en la nieve y pasar muchas privaciones, hasta que fue encontrado por los cisnes y se dio cuenta que él era un cisne. ¿Y qué les parecieron esas cosas? Quiero escucharlos. Gracias. ¿Cuál personaje de todos los que vimos les gustó? ¿Crees que lo que le sucedió al patito sucede hoy con otras personas? Ahora bien, ya hemos hablado sobre el cuento, qué les pareció, qué enseñanza nos ha dejado. Les voy a retar a hacer lo siguiente. Yo les voy a entregar una hoja donde usted va a reescribir la historia del patito. Puede cambiarla completamente, puede cambiarle algunas partes. Usted lo va a hacer. Y en el momento que usted lo tenga, entonces me indica. ¿Ok? Les entrego las hojas y vamos a ver cómo cambiarían ustedes este cuento. ¿Qué le agregarían y qué le quitarían? ¿Qué le pondrían de más? Gracias, chicos. Ahora sí, vamos a escoger a unos compañeros que nos van a leer su cuento, esa modificación que hicieron. Lo van a compartir. Gracias por compartir, chicos. Ahora quiero preguntarles a cada uno de los que compartió su cuento, ¿cómo se sintió al cambiar el cuento? ¿Qué ideas usaste para hacerlo? Y ahora los demás, que también lo hicieron aunque no lo compartieron, ¿cómo se sintieron al cambiar el cuento? ¿Qué pensaban? ¿Qué cosas se les venía a la mente que podían poner ahí para que pudiera ser diferente este cuento? Sí, gracias. Una de las cosas importantes de la comprensión lectora es que podemos decir que su poder radica en entender lo que nos dicen a través de la comunicación, tanto oral como escrita, y que esta nos ayuda a hacer un análisis crítico de las circunstancias, de aquello que leemos. Podemos también generar opiniones, soluciones, refutar aseveraciones realizadas o solicitadas en una lectura, problema o en una potencia. Realmente, sin comprensión lectora, estamos ignorantes de lo que pasa realmente. Cuando leemos, cuando realizamos un problema, no entendemos
aunque podemos leerlo, aunque podemos tener fluidez, la comprensión lectora hace que yo entienda y se me abra un montón de posibilidades para poder no solo saber, sino analizar todo lo que tengo a mi alrededor. Es por eso que la comprensión lectora se hace una de las herramientas más importantes que debemos desarrollar día a día en el aula con los chicos, aparte que les va a ayudar a realizar otro montón de habilidades. Y hoy día que se quiere que la enseñanza sea por habilidades, la mejor que podemos enseñar es la comprensión lectora, porque no solo les ayudará en español, sino también les ayudará en matemáticas, les ayudará en ciencias, estudios sociales y en cualquier área de la vida que puedan requerir de la lectura. Y en eso sabemos que son todas las áreas. Sin comprensión lectora podemos errar en entender lo que se nos dice, lo que se nos pregunta, pero con comprensión lectora no solo lo comprenderemos, sino que seremos personas críticas que razonan y que pueden llegar muchísimo más allá. Gracias.